Segundo bloque de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, los miércoles a las 22, nuestra repetición de los domingos a las 15:30 para el área de Resistencia, Barranqueras, Puerto Velelas, Puerto Tirol, Fontana, además también para la ciudad de Villa Ángela, para todo el país a través del servicio de Flow y en las redes sociales y en el canal de YouTube y en el portal de noticias, a los que puede acceder siempre con la denominación de Sin Retórica. En este bloque vamos a tener la segunda parte de la charla con Manuel García Solá, el vicerrector de la Universidad del Chaco Austral, pero en esta parte de la entrevista referido exclusivamente al aspecto político y más específicamente a su análisis de por qué perdió el Frente Chaqueño en las últimas elecciones generales aquí en la provincia del Chaco con Jorge Milton Capitanich a la cabeza. Algo histórico, porque hacía muchísimo tiempo que el peronismo era gobierno y lo será hasta diciembre de este año en la provincia, y porque además también marca el retorno de la Unión Cívica Radical después de la última gestión al frente de la provincia, que tuviera como gobernador a Roy Abelardo Nikich, quien hoy se postula a la intendencia de nuestra capital, es decir, de la ciudad de Resistencia. Además también, y será parte del análisis que efectuará en esta segunda parte, como les decíamos, Manuel García Solá, se da una circunstancia, porque el doctor Ángel Rosas, quien lideró la Unión Cívica Radical a través de su línea interna durante muchísimo tiempo, estamos hablando de Convergencia, perdió la interna con Leandro Esdero. Recordemos que no era el candidato propuesto o alentado por Ángel Rosas en las últimas elecciones, que posibilitaron primero el triunfo de Esdero en las mismas y posteriormente que se catapultara a la gobernación de la provincia del Chaco. Y en simultáneo también se da la derrota de Jorge Milton Capitanich, y esto de alguna manera estaría marcando, en política pocas veces se puede decir que algo es absolutamente definitivo, estaría marcando, decíamos, un fin de ciclo o un fin de época con dos hombres absolutamente políticos que cada uno en su tiempo, cada uno con su modalidad, con sus formas, con sus improntas, lideraron tanto a la UCR como al peronismo de la provincia del Chaco. Pero vayamos a esta segunda parte de la nota con Manuel García Solá, y creemos que es muy, pero muy jugosa. ¿Por qué perdió Capitanich? Por muchas razones propias de Capitanich y del peronismo, y por virtudes de los adversarios que supieron leer el cambio de humor social, y por la situación objetiva. Uh-huh. Yo creo que es difícil, salvo Macron, es difícil encontrar en el mundo gobernantes que hayan sido reelectos estando en el poder durante la pandemia. Muy difícil. Uh-huh. Antes de la pandemia, Trump ganaba a galope y con el chicote bajo el brazo. En la pandemia lo liquidó porque eso hizo contexto. Eso hizo el contexto. Pero también tal vez, y es una suposición, sí, porque desde el poder muchas veces, no sé, se quedan sordos y ciegos para leer. Por eso te digo, ese es un dato objetivo. Ajá. No es lo mismo emitir dólares en Estados Unidos, que genera un incremento, una multiplicación por 4 en Estados Unidos de la inflación del 2 al 8, que emitir pesos en la Argentina sin capacidad de salir a endeudarse en el mercado internacional, porque como consecuencia de las políticas de los predecesores, y en consecuencia tener que emitir para mantener el empleo, para enfrentar la pandemia, para mantener funcionando nosotros los empleos públicos, digo yo como empleado público,
no es mi ingreso más importante, pero como vicerrector de la universidad nunca dejé de cobrar mi sueldo durante toda la pandemia. Y todos los empleados públicos de todos los estados no lo dejaron de cobrar. Y en mi empresa privada he tenido juicios de empleados que se fueron argumentando, presentaron pedido de despido inverso, argumentando que no tenían producto. Y yo no le podía poner ni en Corrientes ni en Santa Fe el producto porque no podía... fue una hecatombe que gracias a Dios la hemos olvidado. Eso es contexto. La guerra es contexto, y en consecuencia el incremento de los precios de los alimentos, todo eso es contexto que contribuyó. Y luego un hombre que se cerró en sí mismo. Un hombre que evidentemente no tuvo... Estás hablando de Fernández, de Alberto Fernández. No, ahora estoy hablando de Capitanich. Ajá. ¿Por qué perdió Capitanich? Yo creo que Coqui, esto lo hablé con él, yo creo que Coqui no supo en este último periodo, sobre todo, conducir la política hacia los movimientos sociales. Y el fenómeno que le quitó, sobre todo en el Gran Resistencia, 10 puntos porcentuales de votos, el asesinato por parte de estas bestias, no fue otra cosa que la gota que rebalsó un vaso que ya estaba lleno de una sociedad que estaba harta de que hubiera algunos señores gerentes de la pobreza que explotaran las necesidades de la gente producto de la falta de trabajo. Me parece que ese es un elemento. Yo creo que el otro elemento es la poco eficiente política de trasvasamiento generacional que tuvo dentro del peronismo, dentro de su partido. Perdón, pero ahí se habló mucho de la pibada, de la inserción de la pibada en aspectos diferentes que tienes de gobierno, inclusive la del Chaco. ¿Qué privada? No, la pibada. La privada, entendí. Bueno, a eso me refiero. A eso me refiero. Pero decís que faltó trasvasamiento. No, al contrario. Ajá. Que fue mal gerenciado. Perfecto. Ese trasvasamiento. No. Yo creo que se instaló en posiciones de poder a muchos jóvenes muy talentosos, pero sin ninguna experiencia y sin conocimiento del peronismo, del partido que lo llevó al gobierno, y con una soberbia descomunal. Esto se sintió, el peronismo tradicional se sintió abandonado, y cuando se acordó, lo vio al problema Coqui, me consta que lo vio, y bueno, fue tarde porque en la medida en que uno no tiene la convicción para defender algunas políticas públicas porque no las conoce. Y entonces empiezan a romperse lazos que son necesarios. No obstante, es una elección descomunal. Claro, con 40 y pico % de votos, una gran elección. Ahora, y las virtudes, yo creo que hay que reconocerle a Esdero una capacidad de diagnóstico de lo que estaba pasando en la sociedad. Todos sabemos que Esdero, Rosa, Polini, todos intentaban convencerlo de que fuera candidato a intendente de Resistencia. Y él se mantuvo en sus 13 porque vio que había sustrato vio que el humor social iba cambiando. Pero quedémonos, por favor, ahí en el análisis de la situación. Quiero hablar de los medios. Quiero hablar de los medios. Está bien. Pero con el tema de la gestión interna del gobierno de Capitanich, en este caso, lo de los movimientos sociales, ¿les era advertido? ¿Les fue dicho? ¿No pudo escuchar, no quiso escuchar, no supo escuchar? Yo creo que él tenía, y tiene obviamente todavía, es nuestro gobernador hasta el 10 de diciembre, yo creo que él tiene voces internas que se sobreponían a
gente como Chapo, por ejemplo, que no solo dijo, sino que respecto de los movimientos sociales intentó implementar políticas distintas, y no tuvo éxito porque tenía una muy fuerte resistencia interna. Claro. En las PASO, no estas, sino las anteriores, ¿no? Ese era un síntoma. Claro. Fue un síntoma. Pero no en las últimas PASO, sino en las anteriores, las que perdió el peronismo también. Exactamente. Después ganan las generales, en la de medio término, ¿no? Claro, pero convengamos que Capitanich... ¿Pero qué pasó? Perdón, para que Capitanich ahí se una con Gustavo Martínez y en 2 años se dio vuelta todo y no hacerlo ahora. Hizo Coqui primero, ahí primó la cordura, pero todos recordamos ese infeliz episodio de a propósito de la fallida licitación de la Plaza 25 de Mayo y de el transporte urbano del Gran Resistencia, la polémica pública entre el ministro de Economía y el intendente de Resistencia, en polémica que hizo salir la sangre del río, o hizo llegar la sangre al río y tonalizar. Punto de no retorno. Evidentemente. Ajá. Y los hombres, mira, Pedro, a mí me pasó cuando fui ministro, terminás, te guste o no te guste, entornado por un entorno que, aunque seas muy experimentado, te va vendiendo el mundo que vos querés ver. Pero esa desconfianza, que seguramente es la causa del efecto, ¿no? De no ver lo que está sucediendo, ¿por qué se da? Porque todos le mienten o cree que le mienten, no, bueno, entra en la desconfianza, son muchas las razones. A ver, Coqui tiene una personalidad avasallante, yo no he conocido un trabajador político, un animal político de esa envergadura. Convengamos que quien dio vuelta, más allá del acuerdo con Gustavo en las pasos del 2021, quien dio vuelta y estuvo cerca de dar vuelta en esta ocasión, fue el enorme trabajo personal de Capitanich, que eso es lo que muchos creemos que lo convenció de que todo era reversible. Claro, pero mucha división con Martínez, con Pepo, con su ex vicegobernador, tal vez fue excesiva, ¿no? Y no hay duda. Finalmente, todo es explicable, ¿no es cierto? Pero evidentemente si vos liderás un movimiento tan complejo como el peronismo, pues mira, en las jornadas estas que nosotros hicimos la semana pasada de la REPSA, de la Red de Estudios de Políticas Públicas Subnacionales, 25... Perdón, hoy por lo menos comencé a escuchar mucho el término, conceptos subnacionales. Exacto. Son las provincias, ¿no? Provincias y municipios. Ajá. Provincias y municipios y regiones. El último panel fue el panel electoral 2023. Un investigador, cuyo nombre ahora no recuerdo, de Buenos Aires, mostró un cuadro alucinante. Desde 1983, el inicio de la democracia, 2023 es el primer año que el peronismo va a tener menos de 10 provincias gobernadas. Peronismo frente por la victoria, frente de todo. Tenemos 1 hora nada más, ¿no? Si no tendremos que entrar a explicar qué es peronismo. Bueno, ¿A qué se considera peronismo, pero ¿no? sus diversas manifestaciones electorales. Ahora, cuando vos computás quiénes son los gobernadores que ganaron muchas de las provincias que históricamente, como San Juan, como San Luis, te encontrás con peronistas que se fueron del tronco. Santa Cruz, como acá en el Chaco, Gustavo Martínez se fue, Ivanov se fue, Pepo se fue. ¿Sí? O es soberbia en el poder y creer que sos amo y señor de las almas peronistas,
no ha sucedido solo acá en el Chaco, ha sucedido en todo el país, sucedió en el 2015 a nivel nacional y la prueba fue el 2019. Veremos cómo termina esto del 22 de octubre, ¿no es cierto? Pero, o sea que son múltiples las posibilidades de analizar esta derrota. Sin duda. Acá en la sin duda, yo creo. Factores. Yo creo. No, esta derrota del peronismo y esta victoria del radicalismo. Porque ese es el otro gran dato de la política argentina. Desde el 83, nunca la Unión Cívica Radical, como Unión Cívica Radical, tuvo tantas provincias. Vamos a ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, después de los eventos veraniegos del ex jefe de gabinete. Además también con lo que podría denominarse una derrota interna de Rosas, que marcaría el final, ¿no? Bueno, porque mirá, enero viene... Yo esta es una reflexión que estoy haciendo desde hace mucho tiempo. Creo que con esta derrota de Coqui y de Ángel se termina un ciclo del que fui, un ciclo político en el Chaco, del que fui cofundador. Vos no te olvides que Coqui, para llegar a liderar el peronismo del Chaco, tuvo que perder previamente 2 elecciones. Claro, 99 y 2003, ¿no? Y en esas 2 elecciones disputó conmigo la precandidatura a la gobernación. Algún día en algún programa podemos hacer un análisis. El peronismo estaba derrotado en su casa, era vilipendiado por Ángel, que vio, no por Ángel vio, como heredero ahora, Ángel vio en el 94, 95, 94, vio la posibilidad. Vio la posibilidad y se dio cuenta que para ejercerla, esa posibilidad, tenía que cambiar al radicalismo del Bicho León, y lo hizo. Heredero vio esta posibilidad y repitió la táctica interna de Ángel. Que es una constante, ¿no? Exactamente. Entonces, terminó un ciclo que se inició en el Chaco. Yo era el ministro de Gobierno. Se inició con la reforma de la Constitución del 94. En la reforma de la Constitución del 94 empezó Ángel. Y consiguió esa victoria histórica en el 95 en la segunda vuelta contra Poroto Tener, que nadie la imaginaba. Que ganó por medio punto, ¿no? Ganó por medio punto, como luego le ganó Coqui a él, claro, ni siquiera medio punto. Pero a partir de ahí se inició el proceso de renovación del peronismo. Lo inicié, yo me acuerdo cómo lo inicié, me acuerdo, si hay tiempo te cuento una anécdota jugosa, pero bueno, ese ciclo terminó este año. Y hoy, dentro del peronismo, en el radicalismo se ve heredero, ¿no? En el peronismo está por verse. Mirá, yo creo que está por verse, porque acordate vos que Rosas ya había perdido, pero su descomunal capacidad de liderar ya había perdido en el 2007, o sea que Ángel había perdido hace 16 años y mantuvo el liderazgo del radicalismo hasta este año. Coqui tiene un liderazgo muy fuerte, más allá de haber perdido. Si Coqui se propone seguir haciendo política, yo creo que tiene que salir de este shock. Primero para... En mi opinión, ¿no? Cuando anunció hace pocos días me retiro de la política, me parece más la de un hombre enojado, ¿no? Sí, sin duda. Yo se lo dije yo a él. Mirá, Coqui, no podés esperar, dejar que pase el tiempo. Vos sos un animal político, él se dedicó su vida al servicio público. Desde mi punto de vista, Capitanich es uno de los máximos estadistas en vida de la Argentina. Es un tipo que, él sabrá por qué, no jugó más fuerte a nivel nacional varias veces cuando podía haber jugado. Lo he conversado alguna vez con él, él tiene sus razones. Tampoco hay que darlo por muerto políticamente. No, ni mucho menos. Ajá. Ni mucho menos. Yo creo que Capitanich va a ser una red. Además, la sociedad no se lo puede permitir. Un tipo que tiene una experiencia de gestión, una honestidad. Porque vos decime, ¿qué le han imputado a
seriamente, más allá del chisme de café al que somos tan afectos los argentinos. No hay imputaciones serias sobre... Hay que esperar que baje la espuma. Hay que esperar que baje la espuma. Él debería, desde mi punto de vista, debería hacer alguna declaración en torno a su futuro laboral menos rimbombante, porque no le hacen bien, porque Capitanich se va a reinsertar. Claro. Es un hombre muy talentoso, una enorme capacidad de trabajo, muy conocido en el mundo. En consecuencia... esto Claro. no supo salirse de la corriente. Manuel, querías hablar de los medios, dijiste. No, bueno, yo creo que es otro gran elemento que contribuyó en todo el país. Yo creo en el lawfare. Uh-huh. Estoy convencido de que hay un pacto y que no es un invento kirchnerista. No se me puede imputar kirchnerismo a mí, que durante los gobiernos de Kirchner, como me dijo Bergoglio en el 2003 cuando decidí irme a mi casa, me dijo: Manuel, váyase a hacer su exilio en paz. Cuando vuelva va a ser más misericordioso y va a ser mejor servidor público. Y eso es lo que yo le agradezco a la UNCAUS, que me haya permitido volver a lo que es mi pasión, que es la formación de seres humanos. Pero decía los medios. Entonces, yo creo creo que la constelación de intereses que confluyen para influenciar a las sociedades, desacreditando a la política, desacreditando a los políticos, de los medios concentrados porque no me pueden negar que hay medios concentrados económicamente y hay medios concentrados territorialmente. Es imposible sacar la cabeza si en los medios metropolitanos de desinformación y de descomunicación entre los argentinos no lo deciden. Los dirigentes públicos en la Argentina son juzgados por los medios, no por el procedimiento judicial. Yo creo que hay una crisis del sistema de representación en el mundo, y acá también, fruto de la enorme concentración económica y la enorme concentración tecnológica derivada de esa concentración económica, ¿no es cierto? Entonces, me parece que en la campaña del Grupo Clarín, en particular contra Coqui, relación que no tiene arreglo, evidentemente, desde aquella rotura imprudente de un diario, es muy difícil de enfrentar, muy difícil. Lo digo yo recuerdo esta deformación de la política argentina de judicializar todo. En la universidad, Pedro, esta asamblea que tuvimos ayer, tuvimos 11 presentaciones judiciales, 3 recursos. Afortunadamente hay jueces que son razonables. 3 medidas precautorias, cautelares para suspender el acto electoral de ayer. Sí, entonces, esta cosa de judicializar, el juzgamiento de la responsabilidad personal de un dirigente político antes que la justicia lleve adelante todo el proceso, me parece que no hay códigos de ética que regulen la profesión periodística. No toda la gente es como Pedro Retori. Bueno, gracias. No toda. Todos sabemos, todos los que hemos estado en el poder, de verdad, en el nacional, sabemos de los sobres a los periodistas. Lo sabemos. Los periodistas saben que lo sabemos. Pero el monopolio de la Cámara es tan perverso y es tan criminal que termina vengándose. Claro. Bueno, es un tema que a mí me interesa y que profesionalmente lo investigué, ¿no? Inclusive fue motivo de parte de la confección de mi tesis de grado, ¿no? Y bueno, es un tema larguísimo y que, bueno, dejo la propuesta como para abrir el debate inclusive, ¿no? Es necesario. En un tema en el cual hay criterios muy pero muy definidos y que muchas veces no se sostienen ni desde el marco teórico vigente, ni desde la praxis
y de aquello que habitualmente se ve. Pero, bueno, será motivo para otra charla. Yo a disposición. Manuel, muchísimas gracias. Queríamos esta charla un tanto extensa contigo porque creemos que vale la pena reflexionar sobre diferentes aspectos de una persona que ha tenido y tiene tanta vigencia. En la próxima te propongo que hablemos de ciencia y tecnología. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Manuel. Muy amable. Gracias a vos. Llegamos al final de esta nueva edición de Sin Retórica aquí en Somos Chaco. En la próxima edición ya tendremos la posibilidad de analizar los resultados de las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Hasta la semana que viene.